ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, Dios les bendiga. Es una alegría para mí, un deleite en este año 2026, así proclamado, el tener este privilegio gracias al Señor y a nuestro apóstol que pues me lo han concedido. Quiero contarles que hoy puso el Señor en mi corazón que sigamos en el desarrollo de algunos temas que pues el año pasado conversábamos y que creo es de mucha bendición, espero, el que podamos seguir desarrollando juntos. Antes de entrar al desarrollo del mismo, quisiera el poder invitarles a que me acompañen a hacer una oración. Padre, muchas gracias por este día, Señor. Gracias por este nuevo ciclo profético, Señor, en el cual ya nos estamos deleitando en tu presencia y en todas esas bendiciones que tú nos das. Sin embargo, Señor, queremos también que nos ayudes para poder deleitarte a ti. Hoy te pedimos un espíritu de revelación y de sabiduría por el cual escudriñemos la palabra y la podamos entender. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, como les contaba, el año pasado estuvimos platicando inicialmente de este tema que le llamamos el retorno de la Sulamita. Y de ahí desprendió otro que platicábamos ya a finales del año pasado también, y que yo quisiera hoy recoger algunas espigas para poder entrar juntos a una segunda parte del tema que le hemos llamado el rostro de los vivientes. Pero mirando allá el tema del retorno de la Sulamita, surge porque en Cantares 6:13 le dicen a aquella mujer que figura la iglesia que anhela casarse con el Señor, es decir, la iglesia novia, le dicen así: vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. Para los que estamos bajo la sombra apostólica de nuestro apóstol Sergio, el año pasado, recordarán ustedes, se decretó como el año del retorno. Esa proclama, de hecho, como todas las proclamas proféticas, continúa ministrándonos. Aunque estamos en un nuevo ciclo profético, no inhabilita aquella declaración de parte de Dios y la unción que conlleva la misma. En el caso del año del retorno, la palabra de donde nuestro apóstol proclamó desde su etimología hebrea es shuv, y aquí mirábamos que aparecía 4 veces. Vuélvete, vuélvete, Sulamita, vuélvete, vuélvete. Interesantemente que cuando leemos el contexto de este versículo, ustedes notarán en casa que son entidades las que le están hablando a esta, que es la que se anhela casar con el amado Jesucristo en figura. Y entonces le dicen que, ella contesta: ¿qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de 2 campamentos. Es decir, le está hablando dentro de esas entidades, mirábamos los ángeles a la iglesia, que le están pidiendo que se vuelva 4 veces. Esto es porque la iglesia que se va a casar, ya vamos a poner los textos que estudiábamos también con anterioridad, tiene que evolucionar a convertirse en una iglesia de vivientes, que la palabra del Señor describe como aquellos que van evolucionando, que en Apocalipsis dice se presentan con 4 rostros. Lo leeremos en un momentito. Pero interesantemente también acá, esta palabra campamento o campamentos, desde su etimología, recuerdo que es Mahanaim o Macané, que se explica como la unión de 2 campamentos, es decir, los ángeles ayudando a la iglesia para que pueda evolucionar y estar preparada para su pronto levantamiento y así llegar a encontrarse con su amado.
Algo que decía nuestro apóstol en alguna oportunidad es que también los principios se parecen a los finales. Cuando miramos nosotros que se está platicando acá acerca de esa preparación para la iglesia que va a ser levantada de esta tierra, nos encontramos que en el principio de la iglesia había una intervención angélica poderosa. ¿Por qué? Porque según Hebreos 1:14 dice la escritura, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? La Biblia dice también que en los últimos tiempos vendrían a darse días difíciles. Y entonces, como fue en el principio, que fue un inicio difícil para la iglesia, así también entendemos vendría a ser el final de la misma. Por eso es que cuando nosotros miramos la historia bíblica en los inicios de la iglesia, nos encontramos que aquella intervención angelical era muy poderosa. Aquí le dejo yo algunos textos, como en el libro de los Hechos 5, 18 y 19, donde miramos a ángeles auxiliando apóstoles. En Hechos 8:26 miramos a Felipe el evangelista recibiendo incluso una instrucción de parte de Dios a través de un ángel. En Hechos 10 del 1 al 3 nos encontramos a un prosélito llamado Cornelio visitado por un ángel. En Hechos 12:7 miramos un ángel sacando a Pedro de la cárcel. En Hechos 12:12 al 15 miramos también que el mover angelical en favor de los salvos era relativamente común, no porque no tuviera importancia, sino porque estaban muy familiarizados con el mover angelical, al punto que cuando ellos estaban orando por su apóstol, es decir, por el apóstol Pedro, y él llega a aquel lugar donde oraban, eh, cuando dan la noticia de que había llegado Pedro, le contestan a la mujer, es su ángel. Es decir, pensaron los discípulos que estaban orando por la liberación de Pedro que no había llegado el mismo Pedro, sino un ángel. Eso denota que parecería que la cobertura de un ministro como que se parece, si se deja ver de alguna manera literal a aquel siervo a quien cubre. Bueno, no me quiero detener en esto mucho. Hechos 6:12 del 21 al 23 nos damos cuenta que incluso el Señor emite juicios y que estos son realizados, concretados también por ángeles. Y allá en Hechos 27-23 miramos también al apóstol Pablo siendo visitado por un ángel. Ahora bien, ¿por qué? Insisto en esto. Nuestro apóstol lo mencionaba, lo ha mencionado en varias ocasiones. Generalmente, cuando se va a dar un acontecimiento extraordinario, hay una manifestación poderosa de ángeles de parte del Señor. Y ahorita nosotros como iglesia estamos esperando de verdad que uno de los acontecimientos tan esperados por los que amamos al Señor, pero que también nuevamente marcará el rumbo no solo del mundo en que nosotros estamos, es decir, el planeta Tierra, sino que nuevamente va a marcar el tiempo en los universos, cuando el Señor retorne a esta dimensión y venga y se lleve a la amada que le está esperando y que estamos tratando esté preparada para Él. Ahora, por otro lado, nos encontramos entonces que los ángeles se mueven no por instrucciones nuestras. La Biblia nos enseña que ellos son de mayor jerarquía que nosotros, los hijos de Dios. Sin embargo, mientras estemos en esta dimensión, y probablemente aún cuando ya pasemos a la siguiente, los ángeles se mueven especialmente a señales que por el Espíritu o siendo guiados nosotros por el Espíritu, entonces ellos miran y entran en acción. Yo le dejo en pantalla un breve resumen de lo que platicábamos con anterioridad por causa del tiempo. Solo estoy queriendo refrescar algunos aspectos por lo que quisiera hoy llegar a tocar puntualmente.
Volvemos a Cantares 6:13. Shub, shub, oh Sulamita, shub, shub. Hermano, no se le olvida que estamos en el año del deleite. No se me ha olvidado. Pero es muy importante enfatizar que las proclamas apostólicas también son proféticas. Y a mí me parece que cuando el Señor le habló a nuestro apóstol del año del retorno, al igual que en esta proclama del deleite, como que si pudiésemos hacer mentalmente un trazo del tiempo final, nos anuncian precisamente que el retorno del Señor cada vez está más cerca. Ok, entonces acá miramos, incluso pues tratamos de hacer una pequeña gráfica en donde vemos que la Jerusalén espiritual, es decir, la iglesia de Cristo, una de las cosas que debe de tener es la muralla ya restaurada. Por eso pusimos ahí una muralla y sobre de esta los ángeles que de alguna manera están vigilando a la iglesia y que dentro de estos que le dicen, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete, es porque ellos quieren ver en nosotros la iglesia la evolución en nuestra naturaleza espiritual que se figura o explica como el rostro de los vivientes, el rostro de un león, el rostro de un becerro, el rostro de como rostro de hombre y como rostro de águila. Así que cuando consideramos esto a la luz de la palabra, podemos entonces darnos cuenta que cada uno de estos rostros, insisto, representa la naturaleza que nosotros debemos de ir recuperando como vivientes y que de esto es en donde poco a poco nos vamos introduciendo al tema que hoy estamos ya platicando. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. De tal manera que ahora, puesto de otra forma también gráfica, nos encontramos que estos vivientes, como lo leeremos en Apocalipsis 4:17, para aprender las características de los mismos, se describen así. En el gráfico usted ve que pusimos acá a un ser humano con alas. Algunos, cuando pues he podido conversar un poquitito de esto con estos gráficos, se han hecho la idea de que si no será algún ángel, y no, lo graficamos así porque recordará usted que Isaías dice que los que esperan al Señor le saldrán alas como de águila. Entonces por eso es de que pusimos acá al tercer ser viviente, descrito según Apocalipsis, como aquel que tiene rostro de hombre. Ok, aquí está el pie de imprenta, incluso el otro punto importante es que en la palabra del Señor el orden de los factores se altera el producto y que aquí se describe la aparición de los vivientes en un orden. Primero, rostro de león, segundo, rostro de becerro, tercero, rostro de hombre, hasta que el último rostro que se deja ver es como de un águila volando interesantemente. ¿Por qué? Porque ya vendría a ser cuando hayamos evolucionado como vivientes y estemos listos para irnos de esta tierra. Ok. Por tanto, pues hoy yo quisiera platicar del rostro de los vivientes en una segunda parte y que abordemos juntos cómo y qué representa el rostro de un becerro. Vámonos de lleno entonces al libro de Mateo 4:10. Mire qué interesante acá, porque escrito está, estoy leyendo la parte final del versículo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No sé si tuvo a bien el mirar la primera enseñanza que dábamos referente a el rostro de los vivientes, pero si no, yo se lo recuerdo. Vimos que primero está el rostro del león y después el rostro del becerro. Por eso es que en Mateo 4:10 dice,
al Señor tu Dios adorarás. Este representa el rostro de un león. Recuérdese que al Señor se le llama incluso el león de la tribu de Judá. Judá, desde su etimología hebrea, se puede entender al español como alabanza y como adoración. El rostro de un becerro, por tanto, es representado en grande manera por presentar al Señor, como dice Romanos, nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo para el Señor, sirviéndole definitivamente. Pero en este orden, muy importante para todos nosotros que tenemos el privilegio de servir al Señor, lo primero que hay que hacer es estar siempre en comunión con nuestro Señor Dios, adorándole y después sirviéndole. Permítame ponerlo de esta manera: si tú sirves al Señor, te quiero decir, amado, que no cambies el orden bíblico. ¿Cómo? No llegues a la iglesia únicamente cuando te toca servir. Busca primordialmente y primeramente a tu Señor Dios a través de la alabanza y la adoración, y entonces también sírvele. El servicio al Señor es como una parte de nuestra adoración a Dios. Sin embargo, hemos visto casos que incluso se ponen en un peligro espiritual cuando se congregan solamente porque ellos van a ir a servir al Señor. E insisto con esto, el enemigo incluso, recuérdese, fue reprendido y el Señor le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Recordando, como lo leímos acá, que ese es el orden bíblico establecido por el Señor Jesucristo. Ahora, en Génesis 18:2 dice: cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Estamos hablando de un relato en donde es Abraham el que está recibiendo una visitación de Dios impresionante. Manifiesto el Señor en 3 personajes y dijo: Señor mío. Por eso yo creo que quien le visita acá a Abraham es el mismo Dios, porque le dice Señor mío, pero en el verso anterior nos deja ver la palabra que eran 3, que habían tomado un aspecto semejante a hombres. Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavaos. Otra vez no habla en singular Abraham, sino dice en plural: y lavaos los pies y reposad bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a tu becerro, a tu siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña Génesis 18:2? Viendo las actitudes que tuvo Abraham como siervo, que un siervo debe de ser atento para recibir a aquellos hijos del Señor, estamos hablando como una figura, en casa. Mire, nosotros por la gracia de Dios tenemos esta enseñanza en Ministerios Ebenecer. No somos los únicos, por supuesto, pero yo puedo contar o testificar de lo que vivimos: la filonexia. Es una bendición el poder servir a nuestros hermanos cuando incluso tal vez solo van de paso. Entonces acá, ¿quién tiene esa actitud? Alguien que tiene un rostro como de siervo, como de becerro. Dice también que tenía agua para lavarle sus pies. Eso representa la disposición para ministrar a los demás. Claro, siendo equipados y en el orden de Dios. Por eso es que Él les dice: reposad bajo el árbol. Lo que representa esto, doctrinalmente hablando, es: ya fui equipado para ministrar, para lavar su caminar, pero estoy bajo un orden, bajo la autoridad que Dios me puso. Eso representa ahí la sombra o cobertura del árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis. Sí, ¿por qué? Porque antes que podamos nosotros ser siervos, necesitamos ser discípulos. Eso es parte del orden de Dios establecido en el crecimiento espiritual de un hijo de Él.
de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo. ¿Y por qué le digo esto? Porque dice que él tenía pan para sustentar, y así dice la palabra, que nosotros tengamos una palabra en nuestra boca para sustentar al que esté cansado, al que esté hambriento, al que esté necesitado. De tal manera que acá el siervo es hospitalario, ministra bajo autoridad y tiene palabra para sustentar a otros. Sigamos leyendo. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó el becerro, mire, tierno y bueno, y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Qué precioso. Recuérdese que nosotros tenemos un pacto que Dios estableció entre él y nosotros a través de una comida espiritual que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces acá podemos ver como una figura que Abraham lo que estaba era presentando al becerro tierno y bueno, aquel que se describe también en el libro de Lucas como el becerro engordado, que es nuestro Señor Jesucristo, figuradamente hablando. Así que acá, bueno, le leo los textos, Lucas 15, 27 y 32. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Verso 32. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Por qué? Porque cuando hubo víctima descrita como becerro engordado, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido resucitado. Aleluya. Entonces, miramos acá que cuando hay un rostro de becerro, se está presentando el plan de salvación. Y que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. Dice la Biblia que aún en los cielos, Lucas 15, 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces acá miramos, según lo que describe Génesis 18, 6 al 8, que el siervo evangeliza, pero también tiene doctrina. Recuérdese, Abraham fue a la vacada, tomó un becerro, pero también tomó cuajada y leche. Porque mire, para servir al Señor, sí, hay que tener la buena intención, hay que hacerlo en el orden de Dios, pero también hay que tener doctrina para hacerlo conforme a lo que Dios manda y no como uno piensa. Ok, sigamos adelante. Rostro de becerro, descrito en Isaías 11:6. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. Mire qué interesante, cómo es el rostro de un becerro. En otros pasajes y aún versiones, a veces no anotan becerro, a veces anotan también a un buey, porque se está refiriendo a que ha ido muriendo esa virilidad en el sentido espiritual, absolutamente hablando, que a veces lleva a que seamos tal vez no problemáticos, o quizá en algunos casos sí, pero que no seamos, hermano, volátiles en nuestro temperamento. ¿Por qué se lo menciono? Pues aquí lo que pasa es que dice que el becerro, el leoncillo y el animal doméstico están siendo pastoreados juntos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros considerar, cómo podemos nosotros, si realmente estamos evolucionando
a la estatura de un viviente, ver cómo nos llevamos como nuestros hermanos en la iglesia. Porque mire, déjeme verlo como una figura. En el rebaño del Señor, espiritualmente hablando, hay corderos, leopardos, cabritos, becerros, leoncillos y animales domésticos. Pero es muy interesante que todos andan juntos, siendo pastoreados. Y siendo pastoreados por alguien que se describe como un niño. O sea, no se están poniendo ni siquiera a juzgar la no total experiencia tal vez de aquel a quien Dios lo levantó, sino que con humildad y en una actitud de unidad sirven en esa unidad para crecer espiritualmente, aprendiendo a sobrellevarse unos a otros. Incluso recuérdese que en este año del deleite, algo que debemos procurar en gran manera es la unidad. Salmo 133, porque ahí es donde el Señor envía una unción, una bendición especial, y es también dentro de esta el que nos deleitemos. Entonces, el rostro de un becerro, hermanos, es que cuando estemos sirviendo lo procuremos hacer en unidad, aprendiendo a sobrellevar esos temperamentos que a veces se ven como leopardos, cabritos, becerros, leoncillos o algunos ya domesticados. Amén. Bueno, sigamos adelante. Éxodo 19:10. Puede ser que alguien esté anhelando, ¿verdad?, el servir al Señor, porque, insisto con esto, en gran manera el rostro del becerro representa el Hijo de Dios que evolucionó de discípulo a servidor, a siervo de Dios. Pero puede estar pensando, ¿verdad? Sí, pero no me animo porque soy muy temperamental, todavía se me salen algunas actitudes tal vez como de cabrito, qué sé yo. Bueno, mire cómo se hace. Éxodo 29:10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión. En otras palabras, congrégate. Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Que te habilite tu pastor para servir. Y oiga cómo dice después. Y matarás al becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero a mí lo que me llama la atención es que se ponen las manos sobre el becerro para que éste pueda morir. Aquí hay varias cosas. Uno, a donde Dios te dijo que debes congregarte. Hermano, con todo respeto, déjame comentarte algo. Tú no deberías de estarte congregando en una iglesia porque ahí sirvió la abuelita, o porque a tus hijos les atrae más las actividades de jóvenes. No, no, no. Todos debemos congregarnos en el lugar donde el Señor Espíritu Santo dice la palabra, pone su nombre y a donde el Señor nos guió que nos congreguemos. En otras palabras, para que vayamos y reconozcamos autoridad. Bajo esa autoridad en donde Dios nos puso que estemos, entonces con el favor del Espíritu Santo, nuestra autoridad va a orar por nosotros para que Dios derrame una unción, como describe el Salmo 133 también, pero una unción que nos ayuda para poder morir a nosotros mismos. Por eso es de que primero se ora por el becerro, para que después pueda morir. Y así entonces, de hecho, lo relacionamos con lo que platicábamos hace un momentito, con Isaías 11:6, en donde miramos que el becerro puede pacer, puede ser pastoreado juntamente con un leopardo, con un corderito, con un leoncillo, etc. Ahora, si volvemos a la lectura de Éxodo 29:13 y 14, dice también, tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Recuérdense que estamos viendo acá cómo era
que el becerro tenía que morir y ahora cómo se tenía que presentar en el altar. Qué interesante que describe especialmente, si lo pudiéramos nosotros decir en esta forma, las entrañas, intestinos, hígado, riñones y la grosura que está sobre ellos. Permítame parafrasear, la carnalidad. Permítame decirlo de esta forma, esas cosas que a veces todavía tenemos muy, muy adentro y que solo puestas delante del altar del Señor, el fuego santo de Dios las va a poder quemar, nos las va a poder quitar. Todos, sin excepción, hemos pasado procesos en donde Dios permite que aún dentro del servicio en la iglesia, otras piedras vivas como nosotros vayamos siendo limados. Como dice la palabra, el rostro del hombre cual hierro se afila con el rostro del hombre. Entonces, cuando miramos el becerro que es presentado para morir en el altar, hermano, ¿quién sino solamente Dios y nosotros sabemos lo que quizá a veces estemos sintiendo por dentro? Tal vez se afrontó una injusticia en donde en lugar de querer cobrar venganza, que por cierto eso solo le pertenece al Señor, según dice la palabra, vamos delante del altar y lo dejamos ahí para que el fuego de Dios lo consuma. Tal vez nos damos cuenta sirviendo que hay mucha grosura aún en nosotros, mucha carnalidad, pero no queremos seguir siendo iguales y entonces vamos al altar del Señor quizá con lágrimas a derramar nuestra alma, pero quiero recordarte, hay una majestad, hay entidades angélicas viendo a la sulamita que le están diciendo vuélvete, vuélvete. ¿Y qué si en ese momento que tú te estás presentando en el altar hay un vuélvete de parte de Dios a través de sus ángeles, en donde te están viendo ellos y tú levantas tu rostro al cielo y ellos te miran? Y entonces la Biblia enseña que incluso los ángeles les dan reportes al Señor. Ellos ven ahí tu rostro, ya no te lo ven en cuanto a tu personalidad del hombre viejo, que era explosivo, que quizás era vengativo. No, 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 no. Ahora miran a un becerro presentándose con convicción a morir delante del Señor. Entonces ellos le avisan al Señor, hay uno que está evolucionando a viviente. ¿Por qué? Porque le veía el rostro como de un becerro. Pero la carne del becerro, dice también, y su piel y su estiércol los quemará a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Entonces acá miramos dos cosas. Cuando presentaban el becerro, déjeme regresar a los versículos anteriores, lo llevaban al tabernáculo. Pero cuando se iba a quemar la piel y el estiércol y la carne, se sacaba fuera del campamento. ¿Qué significa esto? Mire, ¿sabe cuál es algo que sería bueno consideráramos como cristianos? Es ver cómo nos comportamos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque generalmente dentro de la iglesia, aunque hay algunas excepciones, los saludos son, hermano, siervo, que Dios te bendiga. Dentro de la iglesia quizás nos es más fácil a veces contener la ira, el enojo, el poder sujetar al hombre viejo. Pero ¿qué afuera? ¿Qué cuando vamos manejando? ¿Qué cuando vamos caminando en la calle? ¿Qué cuando estás trabajando en lo secular o en la universidad o en la escuela, en donde el enemigo quizás está asediando para querer sacar la carne? Pero recuérdate, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. ¿Qué significa? Que entonces ahí afuera de la iglesia
también tenemos una conducta noble, una conducta no de toro, sino de buey, sino que de la manera sabia y prudente también sujetemos al hombre viejo. Esto de Éxodo 29, 10 y 14 vendría a representar que muriendo a sí mismo, sirviendo dentro y fuera de la iglesia, con buen testimonio, estaremos evolucionando a mostrarnos delante del Señor con un rostro como debe ser. Ok, tengo todavía unos minutitos que quiero aprovechar al máximo. Juan 15, 12, 13, 16 y 17. Dice la palabra: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Recuérdense que el becerro, ya platicamos en algunos contextos, conforme a algunos contextos bíblicos, que representa la actitud del Hijo de Dios que sirve aprendiendo a morir a través del servicio también. Entonces aquí me llama la atención porque dice que el Señor nos va a llamar amigos. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros manifestemos ese amor por nuestros hermanos, dando nuestra vida. Ahora, nosotros no podemos dar nuestra vida para salvación. Imposible, porque eso solo lo pudo hacer aquel que no pecó, aquel que era un cordero sin tacha y sin mancha, pero sí podamos dar nuestra vida por amor a través de amar sirviendo a nuestros hermanos. Hacer un sacrificio. ¿Por qué? Mire, nosotros como misión podríamos considerar un ejemplo, maravilloso ejemplo. Cuando tenemos esos eventos a nivel misión, es impresionante. Los siervos de la casa matriz, hermano, wow, dispuestos a morir. Llevando, como dice la Escritura, en un sacrificio vivo y santo sus cuerpos. Para los que hemos estado, gracias al Señor, participando en estos eventos como la proclama, el retiro de verano, donde a veces incluso se pasan horas debajo del sol. Y ahí están los siervos, hermano. ¿Pero por qué? Porque hay un mandamiento, que os améis los unos a los otros como Cristo nos amó, haciendo un sacrificio para que otros podamos estar ahí congregándonos, yendo a recibir. Por supuesto que eso no es solamente en un evento masivo, no, en la iglesia donde servimos al Señor, donde pues sin perder el orden, en que primero al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Primero teniendo la comunión plena con Dios, adorándole y luego sirviéndole, pero este servicio sabiendo que es obedeciendo un mandamiento, haciendo para mostrar que amamos a Dios amando a nuestros hermanos. Vosotros, dice el Señor, no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo lo hago? Sirve a Dios a través del servicio que haces a tus hermanos. De tal manera que desde Juan 15, 12 al 17, miramos que el rostro de un becerro se presenta cuando, amando al pueblo de Dios, sirviéndole, estamos tratando de cumplir este mandamiento. Amén. Miremos otro. Rostro de becerro, Malaquías 4, 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Rostro de becerro está esperando que nuevamente salga el sol de justicia, que retorne el Señor Jesucristo. Qué lindo, hermano, que
sirvamos al Señor no con un interés mezquino, pero sí con claridad de que se está preparando una recompensa. Oh, sí, lo dijo el Señor Jesucristo. He aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo. Este galardón del arrebatamiento incluye o demanda que nos presentemos con rostro de becerro. ¿Cómo? Sirviéndolo, esperando que Él va a venir y que con Él trae un galardón. Qué maravilloso. Dice la palabra en Mateo 25:21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo. Permítame ponerlo con una paráfrasis en base a lo que conversamos. Bien, buen becerro. Y fiel. Aquí hay otra característica, ¿verdad? Un becerro tiene que ser fiel. Sobre poco has sido fiel, aunque estés en la etapa de lo poco. Sé fiel. ¿Por qué? Porque hay otra recompensa. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí se encuentran varios pensamientos en base a la palabra. Entra en el gozo de tu Señor. Podemos recordar, incluso en este año del deleite, que en sus acepciones, ya sea desde el griego o del hebreo al español, se puede entender deleite también como gozo. Entonces quiere decir que una de las actitudes que nos dejará evolucionar a tener un rostro como becerro es que nosotros sirvamos al Señor con gozo, sabiendo que Él va a volver por nosotros y que habrá dentro de aquel galardón un gozo pleno por siempre delante de su presencia. Aleluya. Bueno, miremos otro. Todavía tenemos unos minutitos. Aquí solo la síntesis de estos comentarios. Entonces, según Malaquías 4:2, ¿cómo se presenta el rostro de becerro? Sirviendo temerosamente, esperando el retorno de su Señor. Jueces 6:11. Mire, a mí me impresiona este siervo del Señor, especialmente cuando estaba conforme a las instrucciones que Dios le envió. Jueces 6:11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Verso 12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¡Wow! Qué impresionante descripción de un becerro. Recuérdese que son los ángeles que le están diciendo a la iglesia, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete. Disculpe, yo quiero regresar a esto que platicábamos al principio. Déjeme ver si puedo ponérselo por acá. Aquí está. Mire, entonces, primer vuélvete. ¿Por qué? Porque te queremos ver el rostro como león. Segundo, vuélvete. ¿Por qué? Porque queremos verte el rostro como becerro. Tercer, vuélvete. Te queremos ver el rostro como de hombre. Cuarto, vuélvete. Queremos ver rostro como de águila. Pero allá, cuando estamos leyendo el relato de la visitación angelical a Gedeón, lo que pasa es que él estaba con un rostro como de becerro. ¿Por qué? Leamos. Dice, se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra. Reconocía cobertura. Señal. Recuérdese que la iglesia que se cubre, la entidad figurada como una mujer que se cubre, es la iglesia que tiene los 5 mantos ministeriales sobre ella, que la cubren.
la mujer fémina que cuando ora o profetiza se cubre, literalmente dijo el apóstol Pablo, que es por causa de los ángeles. Entonces aquí, cuando se mira que estaba una encina en donde estaba trabajando Gedeón, lo que representa es que él estaba bajo autoridad. Es más, no solo reconocía autoridad, no solo, permítame explicarlo de esta forma, no solo tenía pastor, dice, mm, la encina pertenecía a Joás Abieserita y su hijo Gedeón, ajá, entonces quiere decir que tenía paternidad. Oh, qué importante es que con el favor del Espíritu Santo seamos engendrados por el Espíritu y por la palabra como hijos espirituales. Mire lo que él estaba haciendo, sacudiendo el trigo en el lagar. Esto representa cosas hermosas. Por ejemplo, conocía del pacto, del pan y del vino. Trigo, figura de el pan o el cuerpo de Cristo, y el lagar donde se procesaba el vino o las uvas para extraer de estas el vino que representa la sangre de Cristo. Entonces, quiere decir que alguien que sirve al Señor tiene que tener pacto con Dios. Porque mire, hermano, volvemos a la carga. No se trata de querer hacerlo con buenas intenciones o como a nosotros se nos ocurre. No, 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 no. Dios hizo un pacto entre Él y nosotros a través del sacrificio de Cristo. Él dice cómo quiere su servicio para esconderlo de los madianitas. Interesante que estaban en guerra y que le llaman valiente guerrero. ¿Y en qué se estaba ocupando él? Él estaba protegiendo, él estaba cuidando el trigo de los enemigos. Esto es muy importante como todo, pero me quiero referir al tiempo final. Cuidando la palabra, la sana doctrina. Mire, hay gente como, pues incluso lo dijo el Señor en Malaquías, sirve supuestamente a Dios, pero realmente no están sirviendo a Dios, al Dios verdadero. O se están apacentando y sirviendo a sí mismos, o quizás pensando que están sirviendo al Dios verdadero, no lo están haciendo así. Entonces, en este tiempo hay madianitas que están queriendo quitar el trigo de la palabra para sustituirlo o para sencillamente eliminarlo. De tal manera que vemos que acá aparece otro que estaba presentando un rostro como de becerro y por eso hubo una intervención angelical sobre su vida, llevándole instrucciones de parte de Dios. Ok, el tiempo se me fue, yo quisiera dejarlo hasta acá, pero haciéndole un resumen. Creo que le llaman infografía, los que trabajan en estas cosas. ¿Cómo es entonces el rostro de un becerro y por qué es que trae el mover angelical? Bueno, acá le dejo lo que hemos conversado. Espero le sea de bendición, hermano amado, y así entonces en el nombre de Jesús podamos todos, en donde Dios nos puso a congregarnos y reconociendo la autoridad que ha puesto para bendecirnos, vayamos evolucionando en el nombre del Señor. Quiero aprovechar estos segunditos que me quedan para hacer una oración. Si usted se dispone en casa y me permite bendecirlo, pues para mí es un privilegio. Amado Padre, muchas gracias, Señor, por permitirme el poder haber llegado a través de esta plataforma, Señor, de este medio de Ministerio Ebenecer, hasta el hogar, hasta el lugar en donde nuestros hermanos se encuentran ubicados. Yo te ruego, Señor, que tú los bendigas, que derrames ese aceite que habilita para que te podamos servir, pero que también, Señor, nos ayuda para que podamos morir a nosotros mismos. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Padre, para que vayamos creciendo y evolucionando
mirando, Señor, en tu palabra esa figura preciosa de los vivientes, para que así, cuando venga, Señor, ese mover angelical, mire, Señor, al viviente plasmándose en nosotros, a Jesucristo nuestro Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, amén y amén. Bendiciones, hermanos. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas